Bueno, buenas noches a todas. Nos alegra que estén esta noche nuevamente aquí con nosotras. Esto es el estudio de una joven integral, abordando el tema de enfrentando los gigantes de nuestra mente. Vamos a estar el día de hoy comenzando a estudiar el tema de la depresión durante algunas sesiones y como esta vamos a continuar viendo otros temas relacionados con la vida de la mujer cristiana. Esperamos que sea de bendición para sus vidas y que podamos todas juntas aprender mucho más acerca de estos temas y qué nos dice la palabra de Dios al respecto. Bueno, más o menos el día de hoy lo que vamos a hacer es como dar una introducción pues al tema de la depresión para tener un poquito más de conocimiento sobre el concepto, sobre los tipos que tienen, las características y todo esto. Y también, bueno, obviamente vamos a abordar un poco de lo que la palabra de Dios nos dice y pues cómo resolver estos dos cuestionamientos que tenemos aquí, que son, ¿puede un creyente padecer depresión? Y qué dice la Biblia sobre esto. Entonces, para que pues tengamos un poquito en cuenta esta parte. Bueno, iniciando con el tema de la depresión, nos gustaría a Dani y a mí definirlo. Eh, la depresión como tal se considera un trastorno mental que está caracterizado principalmente por un estado de ánimo bajo, sentimientos de tristeza, que no es solamente el hecho de tener una sensación de tristeza o algo solamente emocional, sino que esto tiene que presentar algún tipo de alteración, sea en el comportamiento de la persona en cuanto a las actividades o también alguna alteración en el pensamiento de la persona. Entonces, eso es lo que lo hace como mucho más característico. También podemos ver que este trastorno es más común en las mujeres que en los hombres y que lo suelen padecer más las personas menores a 45 años. Entonces, en nuestro caso, todas somos jovencitas y mujeres, entonces, pues, eh, al parecer estamos entre los factores de riesgo de padecer depresión. Ahora, aunque se dice que es un trastorno mental, tiene muchos niveles, por decirlo así. Ahorita más adelante vamos a estar viendo esto. En cuanto a los tipos, entonces no se debe pensar como que necesariamente es algo muy grande o que es algo intratable o que sencillamente siempre requiere medicación o cosas por el estilo, sino que hay diferentes niveles para la depresión y diferentes tipos de esta. Entonces, va a depender de esto. Eh, es importante pues tener en cuenta, como decía, que hay diferentes tipos, entonces vamos a ver un poco sobre esto. Bueno, el primero que pues como que resalta es principalmente, bueno, principalmente lo queremos abordar porque dice que comprende entre las edades de los 6 a los 18 años. Entonces, pues como sabemos aquí en el grupo hay muchas adolescentes que son menores de 18. Entonces, más que todo esto, como sabemos en la etapa de la adolescencia es donde regularmente solemos presentar más situaciones de desánimo, diferentes cambios, tanto a nivel fisiológico como emocional. Y creo que, bueno, las que están atravesando eso como que lo estarán viviendo actualmente, pero las que ya lo vivimos, sabemos que pues es muy común como que sentirse un poco afectadas debido a los cambios que se están teniendo, porque es algo diferente que llega a nuestras vidas. Entonces, por eso se dice que en ocasiones es común que las adolescentes pues presenten el trastorno de la depresión. Pero es importante señalar eh, lo específico de ese trastorno, que se le llama trastorno de desregularización disruptiva del estado de ánimo. Entonces no es como propiamente como se llama trastorno de depresión y ya, no, sino que es como el nivel más bajo en cuanto a la severidad del trastorno. Y creo que pues ahora que lo empecemos a ver, vamos tal vez a podernos autoevaluar y mirar que probablemente muchas ya lo hemos padecido o pues algunas lo estarán pasando. Entonces, bueno, este trastorno de regularización
básicamente se trata de lo que su nombre dice, o sea, es un cambio en la regulación emocional de la persona. Entonces, lo que varía es el estado de ánimo. No requiere tanto como lo que se conoce de la depresión, que bueno, también la idea de hoy es como desmentir un poco este tipo de conceptos erróneos, como que siempre las personas que tienen depresión tienen tendencia suicida, o que siempre tiene que ser algo profundo, que desean solamente la soledad, que todos los días durante meses pasan encerrados. Puede que suceda esto, pero realmente no tiene que ser algo tan severo. Entonces, podemos ver que solamente con afecciones en el estado del ánimo, ya ahí se puede estar presentando unos indicios de que la persona tiene depresión. Entonces, en este primer tipo del trastorno de regularización, lo importante es el estado de ánimo, o sea, todo se enfoca en esto, en que la persona tiene una afección, un cambio, no puede regular su estado de ánimo. Y creo que es algo normal que a todas nos ha pasado, o por lo menos a mí sí, ojalá que sea, no, pero a mí sí, que en ocasiones, por diferentes situaciones de nuestro día a día, sentimos que no podemos controlarnos a nosotras mismas, como que no podemos regularnos. Entonces es más o menos eso lo que trata de decirnos este tipo de trastorno, que como les decía es como la forma más liviana, por decirlo de alguna forma, de la depresión. Entonces lo fundamental es eso, que no se tiene tanto control del estado de ánimo de la persona. Entonces, pues aquí tenemos señalados como algunas características o síntomas que se pueden presentar cuando alguien tiene esto. Lo primero, tiene episodios de cólera graves y recurrentes, pueden ser a nivel verbal o comportamental. Entonces, es cuando la persona está muy iracunda, básicamente. Eh, y no es algo que, bueno, como sabemos, todas tenemos en ocasiones momentos de ira, de enojo, situaciones que pueden alterarnos, pero realmente lo fundamental aquí es el tiempo también. Entonces, no es algo que nos suceda solamente por una situación que nos enojó y que actuamos impulsivamente, sino que realmente lo que sentimos es que constantemente en nuestro día pasamos irritadas. Entonces, es más o menos lo que se puede ver en cuanto a la desregularización. Ay, perdón. Entonces, es más que todo eso. Ahora, cuando nos sentimos de esta forma es que ocurren estos ejemplos que aquí tenemos, rabietas verbales o agresiones a otras personas. Pues yo creo que casi todas en algún momento hemos sentido esto, que nuestro estado de ánimo está decaído o ha cambiado, y no podemos tal vez controlar las reacciones que tenemos. Entonces, puede que si es algo constante, claramente, que podamos estar en algún momento o episodio también de depresión. La siguiente característica es que los episodios no concuerdan con el grado de desarrollo de la persona. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si soy un adolescente que tiene 15 años, en los momentos en los que yo me sienta así de irritada, probablemente voy a actuar como una niña. Entonces, cuando esto pasa, bueno, lo mismo si es alguien mayor con alguien menor, o bueno, este tipo de ejemplos. Entonces, es cuando vemos como que ya luego de que pasa el tiempo decimos, yo por qué reaccioné así, o yo por qué actué de esta forma, si ya yo soy una niña grande. Pero realmente lo que está pasando es que a nivel interno no estamos pudiendo regular nuestras emociones ni el estado de ánimo, entonces por eso nos podemos llegar a sentir de esta forma. Y lo otro es en cuanto a la constancia de esto, y es que es importante identificar que tiene que ser algo que nos ocurra 3 o más veces por semana. Entonces, como les decía, no es como algo de una sola situación que esta semana me pasó y me sentía irada, pues ya tengo depresión. No. Tiene que ser algo que recurrentemente me está sucediendo y no solamente por una situación, sino que es un estado de ánimo que he adquirido, por decirlo así. Hay momentos, por lo menos yo soy bastante perceptiva en cuanto a eso. Y sé que probablemente las personas que tienden como a estar constantemente evaluándose, autoevaluándose y cosas así, tal vez se darán cuenta mucho más de eso. Y es que hay días que uno amanece y dice como que, uy, no, hoy me siento fastidiada, o hoy me siento iracunda,
hoy estoy como irascible. Entonces puede que si esto se vuelve constante 3 o más veces por semana, puede que en ese transcurso de tiempo podamos decir que estamos con depresión. Como les decía, toca quitar un poco esa idea de que la depresión solamente es algo profundo y terrible y trágico, sino que también se puede experimentar de una forma un poco más leve. Lo otro es que se mantiene un estado de ánimo irritable e irascible y es notable por los demás. Entonces, cuando estamos en situaciones así, pues ya cada una, como les decía al principio, se irá autoevaluando a medida que vayamos conociendo un poco más del tema. Pero cuando estamos así, lo que suelen decirnos es como que, ay, ¿por qué estás tan enojada hoy? O ay, porque hoy estás como reactiva, respondes a todo, o cosas por el estilo. Entonces, podemos también notar por medio de los comentarios de las personas que nos rodean, pues obviamente los que sean más cercanos a nosotros, nuestros padres, nuestra familia, amigos, etcétera, que probablemente estamos un poco irritadas y esto se puede evidenciar eh, a través de nuestro estado de ánimo y el comportamiento que tengamos. Entonces, bueno, para concluir esta parte del trastorno de regularización del estado de ánimo, podemos decir esto, que el rasgo central es el estado de ánimo irritado y que puede ser crónico, debe ser grave y persistente. Entonces lo que hablábamos un poco acerca del tiempo en el que debemos como durar con esto. Y como les mencionaba al inicio, es algo que regularmente ocurre entre los 6 a 18 años, entonces pues probablemente las adolescentes se identificarán un poco más con esta parte, aunque no digo que las mayores. Bueno, el segundo tipo que podemos ver es el trastorno de depresión mayor, que es el que comúnmente creo que casi todas conocemos o por lo menos hemos escuchado en algún momento, que es el trastorno un poco más severo. Entonces, es característico en esto que pues durante más de 2 semanas la persona presente estos síntomas que vamos a ver. Entonces, vemos que en este caso es necesario que haya como un poco más de tiempo con las características que ahora vamos a ver. Entonces, no se puede decir, como decía, que ya solamente por sentirme hoy de una forma parecida a esta, ya tengo trastorno de depresión mayor. No es así, sino que por un tiempo consecutivo, regularmente de 2 semanas o más, me estoy sintiendo de esta forma. Ahora, bueno, ya luego de que mencioné estos tipos del trastorno de depresión, vamos a aclarar un poco de eso, pero lo que hablábamos también con el tema de la ansiedad. Hay una diferencia entre los episodios depresivos y el trastorno como tal. Entonces, puede, o creería yo, por no generalizar, pues, pero que la mayoría o todas de las que estamos aquí en algún momento hemos tenido un episodio depresivo. Pero no necesariamente todas tenemos trastorno de ansiedad, de depresión, perdón. Entonces, como aclarar eso. En el caso de la depresión mayor, que como les decía es como lo que más se conoce, pues lo característico es que el estado de ánimo es deprimido la mayor parte del tiempo, es decir, desánimo mucho más grave y pues dura casi que todos los días. Entonces como que creo que en este caso puede ser un poco más fácil de identificar por la duración de los momentos. Pero sí, regularmente pasamos todo un día deprimidas o varios días incluso. Entonces, se puede decir que ya ahí tenemos un trastorno de depresión. Y bueno, también es importante este segundo punto, que es la pérdida de interés o placer por la vida y las actividades que realiza. Es decir, dejamos de sentir gusto por las cosas que regularmente hacemos. Y es aquí cuando debemos como examinarnos realmente como que qué visión estamos teniendo. Ahorita más adelante Dani nos va a estar hablando de qué nos dice la Biblia respecto a esto, pero es fundamental aquí la actitud que tenemos hacia la vida y hacia la verdad de Dios y cómo, eh, aún sabiendo que podemos sentirnos de esta forma, cómo vamos a contrarrestar este enemigo de la depresión. Bueno, lo siguiente es una pérdida considerable de peso o en otras ocasiones también puede ser un aumento considerable de peso. Entonces, pues al sentirnos como tan desanimadas o desinteresadas, podemos, algunas puede afectarles la parte de la alimentación, que no quieren comer,
pues si comen, comen muy poco, o bueno, diferentes cosas, o en otras puede generar tal vez una ansiedad hacia la comida, entonces comen más seguido, comen recurrentemente, y esto pues a largo plazo obviamente puede verse reflejado en el peso y la parte física de la persona. Lo otro que creo que de pronto en esto también nos podemos sentir identificadas en ciertos episodios que hayamos tenido es la parte del insomnio o la hipersomnia por varios días. Pues el insomnio creo que es algo más conocido, que básicamente cuando la persona pues, no puede dormir o se le dificulta mucho el hecho de dormir. Pero la hipersomnia es lo contrario, es cuando nos sentimos como cansadas constantemente, como que no podemos con el cuerpo, pasamos todo el día dormitadas, solo queremos estar en la cama, cosas así. Entonces ya se empieza como a reflejar también a nivel físico todo este tipo de cosas. Lo otro es fatiga o pérdida de energía, que pues como decía está relacionado con lo anterior, y es básicamente que nos cansamos rápidamente, que no tenemos ánimo para hacer las cosas, e incluso podemos como dejar de hacer actividades que normalmente hacemos por el mismo cansancio o fatiga que tenemos a nivel físico. Entonces, pues también se puede presentar eso. Em, bueno, y lo otro, estas tres últimas creo que ya son un poco más enfocadas a la parte mental, que también es algo que toca obviamente tener en cuenta porque como hemos visto desde antes, la mayoría de este tipo de batallas que tenemos se libran es en la mente. Entonces, pues examinar como esta parte. Lo primero es el sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva. Entonces, como que en los días en que la persona se encuentra así, lo que suele ocurrir es que se culpa a sí misma, tiene mucha frustración, empieza como a cuestionar su vida, empieza a cuestionar las cosas que hace, y es ahí cuando surgen los tipos de pensamientos, como veíamos desde la primera reunión, que ya empiezan como a afectarnos. Por ejemplo, yo no sirvo para nada, yo soy fea, mira, ni siquiera puedo levantarme de la cama, paso todo el tiempo cansada, no soy una persona útil, ¿qué he hecho con mi vida? Cosas por el estilo. Entonces, es importante examinar esta parte porque esto va a afectar los dos otros puntos que vamos a ver, y es la falta de atención y la poca capacidad para tomar decisiones solos, porque al sentirnos como inútiles por la misma situación que estamos viviendo de tristeza y desánimo tan profundo, entonces empezamos a desconfiar de nosotras mismas y esto se va a ver reflejado en las decisiones que tomamos. Y en esta parte pensaba un poco en la parte de nuestra disciplina espiritual, que pues creo que las que en algún momento hemos tenido algún episodio de esto que estamos viendo, eh, sabemos que ese desánimo llega a afectarnos tanto a nivel mentalmente que no solo es algo emocional, sino que también empezamos a cuestionarnos respecto a nuestra fe, podemos empezar a cuestionarnos respecto a las creencias que tenemos, a cómo estamos viviendo a nivel, pues sí, llevando nuestra vida a nivel espiritual y cosas así. Entonces vemos que realmente el fondo de todas estas cosas son los ataques del enemigo, de cómo quiere impactar en nuestra mente, y que ahorita vamos a ver con Dani cómo podemos contrarrestar un poco esta parte. Y lo siguiente, que es como les decía, al estar como tan enfocadas en ese tipo de pensamientos negativos, surge esto, que podemos tener pensamientos recurrentes de muerte. Y es por eso que se relaciona como tanto la depresión con el suicidio, porque al tener como la persona y darle lugar tanto al pensamiento negativo, puede llegar a cometer acciones erradas, pues condicionada por este tipo de pensamientos. Entonces realmente es algo que, a lo que se le debe prestar atención y tomar cartas en el asunto, porque puede llegar a afectarnos de forma grave. Y bueno, aquí hay otros tres tipos, hay muchos más tipos de depresión y trastornos, pero pues solamente quería como mencionarlos para tener un poco de conocimiento al respecto. Lo otro es la distimia, que ya es como el grado mayor de depresión, que es cuando ya se nota como físicamente en la persona, ojeras profundas, la piel, no sé, cosas así, que no quieren salir del cuarto, lo que les decía, lo que regularmente como que hay, uno dice, no, tengo depresión, y entonces ya todo el mundo va a pensar que tenemos esto, distimia, o sea, algo supremamente grave y catastrófico, pero no necesariamente se tiene que llegar a este nivel.
El otro, que bueno, no tenía como mucho conocimiento de eso, pero hoy me informé un poco al respecto y es el trastorno disfórico premenstrual, que esto nos da a todas las mujeres. Eh, entonces, por eso les decía, la idea también es un poco tener un poco más de conocimiento sobre este tema para dejar a un lado como todas esas ideas que a veces se nos crean de que pues, solamente le puede dar depresión a personas que estén súper mal o súper grave o cosas así. Entonces, pues este trastorno disfórico premenstrual es como la sensación que, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mí sí, que a uno le sucede antes de llegarle a la menstruación, que es como lo mismo que estamos viendo, un desánimo, sensación de fatiga, cambios de ánimo constantes, que un día amanecemos felices, otro día amanecemos tristes, otro día amanecemos irritadas, cosas por el estilo. Entonces, por eso se dice que el trastorno de depresión y la depresión en general es más común en las mujeres porque a raíz como de todo esto hormonal también somos un poco más propensas a presentar este tipo de cosas. Entonces, este trastorno disfórico premenstrual se presenta antes de la menstruación y pues se caracteriza por estos cambios de estado de ánimo principalmente. Y el último tipo para mencionar pues, en este momento es la depresión inducida o por afección, que es para, bueno, ya las personas como que consumen sustancias o que de pronto tienen algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, las personas que tienen cáncer suelen tener depresión a causa de la situación que están viviendo, de tanta tensión, de enfermedad y todo esto. Entonces, también se les puede presentar en este tipo de casos. Y bueno, ya lo último que quería mencionar en cuanto a esto es la diferencia entre los episodios depresivos y el trastorno de depresión. Como les decía, es común que la mayoría, por no decir todas las que estamos aquí, en algún momento hemos tenido un episodio depresivo. Momentos de desánimo, falta de interés hacia las cosas que regularmente hacemos, pensamientos negativos, etcétera. Entonces, en teoría es normal que al ser humano le lleguen episodios depresivos, o sea, puede suceder por situaciones que nos estén pasando externas a nosotras o por sensaciones que tenemos hacia nosotras mismas, hacia nuestra imagen, etcétera. Pero ya cuando hablamos de trastorno de depresión, es algo que ya es como diagnosticado y como les decía, es algo un poco más severo, que era lo que veíamos acá en el segundo punto, trastorno de depresión mayor. Entonces, pues como para entender un poco más sobre el concepto y a la vez pues autoevaluarnos de que tal vez hemos tenido algunos de estos episodios que hemos visto. Bueno, Bueno, buenas noches, chicas, para las que nos he saludado. Bueno, en cuanto, bueno, ya Gaby nos habló un poco acerca de los conceptos y pues es interesante que el Señor a nosotros mediante su palabra nos habla de todo, porque antes de que nosotros naciésemos ya Él sabía y conocía al ser humano y sabe, pues, conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente. Y en su palabra, pues podemos, de hecho, en estos días que estuve estudiando me di cuenta de que hay muchos pasajes que hablan acerca de estos temas. Y bueno, me gustaría como antes de adentrarnos como a explicar, o bueno, a ver qué es lo que habla Dios acerca de este tema en su palabra. Quisiera como em, enfatizar en dos puntos. El primero es que creo que en la reunión pasada, bueno, en la que primero se habló de acerca de la ansiedad, hablamos acerca de que esto se está utilizando como una moda. Entonces, es importante de que esto de la depresión no se utilice como, como una moda o como algo para poder, bueno, utilizarlo para que se haga algo conforme a mi voluntad, porque como, bueno, estoy triste, estoy depresivo, entonces hagan lo que yo quiero para así yo sí poder comer, así yo sí, yo no sé si, si en nuestras casas hemos hecho esto de que, por ejemplo, a mi mamá no le gusta que yo eh, no coma. Ya cuando yo no como es porque estoy enferma o precisamente porque me siento preocupada por algo, no tengo ganas de comer y a ella no le gusta eso. Entonces a veces eso lo podemos llegar a utilizar
como una manera de manipular a las personas que nos quieren para que ellos quieran vernos bien. Y pues no es sano esto porque yo sé que hay muchas personas las que sí padecen este trastorno, como lo decía Gaby, y no quisieran estar en esa situación. Ya ellos quisieran no tener que sentir lo que sienten. Y pues si nosotras somos libres de eso, pues es importante que no hagamos uso de eso como una forma de, de que las cosas se hagan conforme a lo que nosotras queremos, ¿cierto? Y lo segundo, y para eso sí quiero leer este versículo, el primero que voy a mencionar, segunda a los Corintios 7:10. Mm, es importante aclarar que la depresión puede afectar a las personas creyentes y no creyentes, ¿cierto? Entonces, aprovecho para mencionar este pasaje que me parece acorde, dice segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay, para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, eh, en este versículo Pablo está hablando con los corintios, él de que pues ellos podían sentirse tristes porque él estaba padeciendo en esos días, estaban hablando de las tribulaciones y creo que no, la situación de una persona que tiene trastorno de depresión no es la misma para un creyente que para un no creyente, no para un salvo que para un no salvo. Y eso es algo absoluto y pues no quiero como que suene de pronto eh, despectivo, ¿no? Simplemente que la persona que es creyente tiene las herramientas para poder eh, superar esto y tiene de su lado a Dios. Y creo que esta es una de las, quizás muchas veces hay personas que hayan creído y hayan decidido entregar su vida a Cristo por esto, porque están llevando una vida en la que no encuentran solución a su problema, en la que no encuentran paz, en la que no encuentran tranquilidad y deciden entregar su vida a Cristo. Y eso no quiere decir que de pronto sus problemas se van a acabar, ¿no? Sino que en su ser va a sentir esa paz que no puede sentir cuando está alejado, cuando estamos alejados del Señor. Entonces, aquí dice la parte final, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí está hablando de una tristeza leve, porque si vemos los versículos anteriores, habla de que ellos se contristaron por un poco de tiempo, pero que pues eso después pasó y en cambio luego estaban pues ya contentos. Y, pero si digamos nos referimos a la depresión, eh, la persona creyente tiene una esperanza, ¿cierto? Y, y nosotros como hijas de Dios, debemos predicar de eso y también sentirnos pues eh, felices, afortunadas de poder disfrutar de esa ayuda del Señor. Eh, la otra parte, pues hablando ya como un poquito ya de, de las consecuencias de la depresión, vamos a Proverbios 17, versículo 22. Estos versículos pues los menciono así solo, aislados, porque ya más adelante vamos a ver cómo ya esto aplicado a algunos personajes. Y bueno, dice este versículo, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Como mencionaba Gaby, em, cuando dentro de nosotros algo no está bien, exteriormente eso se nota. Y como decía ella, puede ser una persona
que incluso esté alimentándose normalmente, pero esa depresión puede producirle eh, cambios físicos, ya sea que adelgace mucho o que, o que engorde muy rápidamente. Entonces, eso se nota por fuera. Mientras que la persona que tiene su corazón alegre constituye un buen remedio. Entonces, realmente es necesario que la persona que padece esto, em, si quiere, pues mejorar, mm, debe tener esa voluntad de reconocer que no está bien y buscar la forma de superarlo y obviamente acompañado del Señor. Aparte de estos versículos, quisiera leer Eclesiastés 1:18, eso no los anoté. Dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. No estoy diciendo que no estudiemos, eso es muy importante, pero pensaba en el hecho de que a veces queremos buscar respuestas a todo. Y como nosotros somos seres humanos, que tenemos límites, porque el que conoce todo solamente es Dios, entonces a veces queremos comprenderlo todo. Y eso en algún momento va a llegar a su tope, o sea, nuestra mente es finita. Y a veces el buscar respuestas, nos puede generar esto. De pronto no una depresión mayor como la que decía Gaby, sino espérate, yo tengo el nombre de todo porque se me olvida, desregulación destructiva del estado de ánimo, quizás esta. Eh, pero sí, o sea, hay muchas personas que conocen tanto, pero tienen una vida tan triste. Y pues yo he visto muchos ejemplos y dice aquí, y quien añade ciencia, añade dolor. Yo creo que Dios, pues muchas veces lo he pensado, es algo que pues pienso, es algo personal, pero pues se los manifiesto a ustedes. Yo creo que Dios no permite que nosotros conozcamos muchas cosas porque nosotros no vamos a soportar saber muchas cosas que solo sabe Él. Entonces, a veces queremos tener respuestas eh, que no vamos a tener por más que queramos. Y, y debemos descansar en esa paz que nos ha dado Dios. Eh, Salmo 143:7 sería el otro versículo. Salmo 143:7 dice, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Eh, Cuando estamos buscando respuestas a algo y Dios no nos contesta, eh, podemos llegar como a ese punto de no saber qué hacer. Y pues lo que está haciendo aquí el salmista es correcto, ¿cierto? Pedirle a Dios que le dé una respuesta. Pero a veces queremos buscar respuestas en muchas otras cosas, en muchísimas otras cosas, en un amigo, en la misma ciencia, no sé, buscándolo en cosas materiales, cumpliendo sueños y, y no es ahí donde debemos ir primeramente. No estoy diciendo que nosotros no podamos hablar con una persona porque de hecho más adelante, al final, voy a mencionar un versículo que habla sobre qué hacemos nosotros si no somos los que tenemos depresión, pero si de pronto un amigo mío tiene depresión, ¿cierto? Eh, es importante de pronto tener una voz que me ayude, que me dé ánimo, pero al fin y al cabo cualquiera de nosotros podría padecer esto. Y el único que sabe y conoce nuestro ser por completo porque fue el que nos creó es Dios. Y primeramente nosotros debemos llegar ante Él
porque Él es quien sabe qué debemos hacer. Y quizás, bueno, yo nunca había estudiado a la luz de la palabra este tema. Quizás nunca nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué dice Dios acerca de este tema? Porque pensamos que Dios no quiere hablarnos de esto, pero Dios sí en su palabra nos muestra muchas cosas porque Él nos creó y Él sabía ya que muchas personas iban a pasar por esto. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de algunos personajes, no lo vamos a leer con profundidad porque pues son historias muy largas y quizás ya conocidas y pues en el otro episodio pues se va a hablar un poco más acerca de esto, pero voy a tocar algunos ejemplos para que veamos que personajes reconocidos de la Biblia padecieron esto y bueno, quizás ahí podamos ver un poco más acerca de este tema. Primero, voy a empezar de abajo hacia arriba. Eh, vamos a leer Génesis 4:5. Lo que pasa es que lo coloqué al final porque primero había puesto personajes que, que estaban, digamos, en esa comunión con Dios, pero también vamos a hablar de personajes que no estaban, eh, pues, muy cerca de Dios. Y dice Génesis 4:5, dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Creo que la mayoría sabemos la historia de Caín y Abel. Caín y Abel dieron una ofrenda, perdón, que tengo que conectar el computador. Bueno, Caín y Abel dieron una ofrenda y y bueno, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no miró con agrado la ofrenda de Caín. A raíz de esto, Caín, dice el versículo 5, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Exteriormente, pues él se desanimó, estaba desmotivado por lo que había pasado. Y bueno, más adelante él mata a su hermano Abel. Entonces, puede pasar, pues en este caso, lo que yo puedo ver ustedes desde su casa, analicen, vean las historias más a profundidad, vean las razones, por qué este personaje hizo esto, por qué se sentía así, qué tipo de depresión pudo ser. Eh, pero yo lo que veo aquí es que pues no se cumplió lo que él quería o no tuvo una respuesta positiva ante lo que él hizo. ¿Y qué pasa? Que nosotras muchas veces podemos hacer cosas que las hacemos con el mejor ánimo, digámoslo así, podemos hacer las cosas con el mejor ánimo y sencillamente no salieron bien. Cuando sentimos que las cosas no salieron bien y nosotros colocamos todo nuestro empeño, eso nos desanima totalmente y fue lo que pasó aquí con Caín. Podía parecer algo sencillo al principio, pero terminó con algo tan grave porque mató a su hermano, porque dejó que ese sentimiento que primero fue pequeño, primara sobre él. Y de seguramente él, después de ahí, él lo único que pensaba era en eso, porque para hacer eso, para hacer lo que hizo, tuvo que planearlo bien. Entonces, pues ahí vemos un ejemplo. Y vamos a el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Primer libro de Samuel. El capítulo 16, el versículo 23. Dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Bueno, Saúl, no sé si ustedes recuerdan, de pronto les contaron cuando estaba en escuela dominical. Bueno, esta historia usualmente se la cuentan a los niños, de que David, él tocaba el arpa y Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo. De pronto aquí pues es más enfocado como que a esa parte espiritual, pero Saúl estaba mal, o sea, no estaba teniendo una intimidad con Dios y él vivía una vida de amargura.
y pues él estaba siendo atormentado y cuando David tocaba el arpa, él se calmaba. Quisiera mencionar como que una persona que puede estar manejando una situación de este tipo, que no es creyente, puede tener cosas que lo hagan calmar, ¿cierto? Que se calme mi depresión por ciertos momentos, pero no es difícil que tenga una paz completa. Para nosotros como creyentes, digamos que para las personas que no son creyentes esto puede ser incierto, pero nosotros sabemos que la paz completa la da solamente Dios. Porque como seres humanos tenemos un pecado, una naturaleza pecaminosa que siempre va a estar ahí y nosotros no vamos a poder vencer el pecado. Y me atrevería a decir que según lo que yo he visto, que he estudiado en estos días, hacer las cosas mal es, es uno de los aspectos que más influye a esta parte de la depresión. ¿Por qué? Porque hacemos cosas que no queremos hacer y después pensamos en que, bueno, ¿yo por qué hice eso? Y eso nos da paz y eso nos lleva a hacer otras cosas que no están bien y se llena nuestra mente tanto de eso que podemos caer en este trastorno. Entonces ahora vamos a ver estos 4 ejemplos: David, Elías, Noemí y Job, de personajes que estaban cerca de Dios, hablaban constantemente con Dios, pero tuvieron situaciones de depresión. Vamos a Salmo 38 para hablar un poquito acerca de David y aspectos donde vemos que él pues estaba padeciendo esto. Voy a leer los versículos primero y después voy a hablar. Salmo 38, eh, Salmo 38, perdón. Salmo 38, versículo 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. 2 cosas. Al parecer David había, según lo que vemos en este versículo, había pecado. O sea, había hecho algo que no estaba bien. Y 2, estaba enfermo. Eh, Esto a causa de su mismo pecado, un castigo que, que Dios había puesto sobre él. Estaba sufriendo muchísimo. Realmente en ese momento tenía muchos enemigos y bueno, más adelante dice, versículo 5, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. O sea, estaba totalmente destruido. Y mira, dice, a causa de mi locura. O sea, estaba en su mente, estaba mal. Dice el versículo 8, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Versículo 9, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Versículo 14, soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová, Dios mío. 18 dice, versículo 17, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Aquí es como uno de los versículos claves donde vemos que él estaba padeciendo esto. Y versículo 18, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. O sea, él ahí en ese momento cayó en cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba bien, de que a causa de su pecado estaba sufriendo todo esto, y es en ese momento donde él eh, toca fondo, por decirlo así, y decide volver sus ojos a Dios. De hecho, cuando veía los conceptos de la parte que yo investigué de depresión, mmm, dice que se refiere a un hundimiento con presión. Entonces pensaba en eso, en que no sé si ustedes han escuchado ese término de tocar fondo, o sea, cuando una persona llega tan bajo, o sea, lo peor.
una persona que está humillada, que está en el suelo, que no sabe cómo levantarse de ese lugar. Vamos a leer ahora sobre Elías, primer libro de Reyes, versículo 19, capítulo 19, capítulo 19, perdón, versículo 4 al 14. Bueno, voy a leer solo algunos. Creo que también conocemos esta historia. Elías estaba siendo perseguido por Jezabel, que quería matarlo. Y dice el versículo 4, bueno, 3. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, versículo 11 dice, bueno, 10. Él respondió, 9 para que entendamos. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios lo confronta, dice. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Estaba solo. Eso es para que los anotemos ahí como algo importante de que él no tenía pues hambre. Dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y bueno, ahí empieza pues a contarlo otra vez, a responderle a Dios, y Dios hace que él vuelva y cumple el propósito que Dios tenía con él. Ahora, Ruth 1:19 al 21. Este es pues el único ejemplo que tengo de mujer en este episodio, pero podríamos buscar más ejemplos. Perdón. Ruth 1:19 al 21. Dice, bueno, Ruth se había muerto su esposo, se habían muerto sus dos hijos y ellos vivían en otra tierra eh, diferente a Belén, de donde eran ellos, y dice el versículo 19, sí, 19 al 21. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, Ruth y Noemí. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, perdón, el que murió fue el esposo de Noemí y los hijos de Noemí. Dice, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Bueno, Noemí estaba pasando por una situación muy, muy difícil. Se murió su familia, o sea, su esposo, sus hijos, eh,
con quienes había pasado toda su vida. Y pues ella le dio la oportunidad a sus nueras de que pues regresaran a su pueblo y Ruth decide ir con ella. Pero Noemí ya consideraba que ella era una mujer, por decirlo así, desafortunada. Entonces, de hecho, ella tiene actitudes en estos pasajes, si leemos un poco más adelante, de, de una persona que no tiene ganas de intentarlo más. Ella igual estaba bastante avanzada en edad y bueno, su nuera decide ayudarla. Y bueno, vamos a leer por último Job 3 al 4. Job 3 al 4 dice: es que el día en que yo nací y la noche en la que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide del Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Este es Job. Él tuvo muchas pruebas, perdió todo y pues en esta ocasión estaba deseando nunca haber nacido. Algo que vemos en estos pasajes, personas que conocían a Dios, que estuvieron cerca de Dios, pero que estaban viviendo situaciones bastante difíciles. Algunos de ellos exclamaron en un momento de su vida no querer seguir viviendo, no querer seguir intentándolo, pero Dios tenía un propósito con sus vidas y eh, ese propósito se cumplió. Por ejemplo, en Noemí, de su descendencia es el Señor Jesucristo. Entonces Dios tiene un propósito con cada una de estas personas y, y fue realmente Dios quien hizo todo para que ellos nuevamente se levantaran, para que no se quedaran ahí en ese lugar donde estaban. Entonces, creo que está más que claro para nosotras que debemos levantarnos. Si lo estamos padeciendo o si, bueno, no sé si tenemos algo leve, como decía Gaby, y, y realmente buscar a Dios, porque nosotros estamos en un mundo donde problemas van a haber todos los días nos vamos a cruzar con problemas. Y, y es importante que nosotros estemos firmes en el Señor. Para finalizar, quisiera que leyéramos Proverbios 12:25 y pues ya después Gaby, le doy la palabra a ella. Dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Eh, puede que nosotros quizás no estemos padeciendo de depresión, eh, pero seguramente alrededor de nosotros hay personas que sí. Y a mí me ha pasado y yo realmente no sé qué decir, porque es difícil cuando una persona siente que ya no tiene salida y cuando nosotros no podemos o no tenemos en nuestras manos la forma de ayudar a esa persona. Este versículo dice, más la buena palabra lo alegra. Primero, creo que si la persona con la que yo estoy hablando no es creyente, es lo primero que yo debo hacer, predicarle el evangelio, que la persona sepa que tiene una oportunidad de tener una vida diferente. Y si la persona ya es creyente, no sé, algún amigo de la iglesia, amiga de la iglesia, eh, no, de pronto no criticar o pensar de que, bueno, como yo estudié en la Biblia, de que eso muchas veces es a causa del pecado. No, como no ir a juzgar, sino a ayudar, ¿cierto? Eh, obviamente, si la persona es creyente, sabe lo que Dios quiere y pues animarla a que se acerque más a Dios, a que busque de Dios, que busque de su ayuda
y estar pues constantemente apoyándole, preguntándole cómo va, que la persona sepa que no está sola, porque miren ahorita en la historia de Elías, él quedó solo. Y muchos de los profetas, Jeremías, que aunque no lo mencioné, también sufrió mucho porque ellos tenían una misión y era dar el mensaje que Dios les decía y muchas veces ese mensaje para el pueblo no era agradable. Como les tocaba la parte difícil, pues el pueblo los perseguía, los maltrataba, o sea, les hacían muchas cosas cuando ellos simplemente estaban comunicando un mensaje. Y pues eso a ellos les generaba mucha tristeza. Entonces, bueno, espero que de pronto haya podido ayudar en, en un poco a que nos animemos a, a ser libres de las cosas que pueden estar atormentando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra felicidad. Entonces, adelante, Gaby. Gracias, nena. Bueno, ya más a manera de conclusión, lo que queríamos como hoy hacer era dar un poco la introducción sobre este tema que creo que es muy común actualmente y que incluso entre nosotras mismas podemos estar experimentando, pero que en ocasiones no nos atrevemos a hablar de esto o creemos que, como decía Dani al principio, que empezó a hablar, no pensamos en que Dios también hable de eso en su palabra y realmente lo que queríamos mostrarles era esto, que podemos encontrar muchos recursos en la palabra de Dios en los que nuestros corazones pueden ser animados en situaciones como estas. También quería pues agregar a lo que Dani decía, que en ocasiones, pues teniendo en cuenta que la depresión, los estados bajos de ánimo, para de pronto no hablar de depresión, si alguna se siente aludida, pero creo que por lo menos estados de ánimo bajos sí hemos sentido todas, o tristeza en algún momento. También en ocasiones se vuelven un gigante porque damos lugar a nuestros pensamientos y como hemos venido hablando desde la primera reunión que tratamos sobre este estudio, es fundamental enfocarnos en qué estamos pensando. Entonces, el pasaje de Filipenses que mencionábamos, en qué debe estar ocupando nuestra mente, ¿cierto? En todo lo que sea bueno. Y pues todo esto que hemos visto se caracteriza mucho por esa batalla mental que las personas pueden tener de pensamientos negativos, que no estoy diciendo que no van a llegar, por supuesto que van a llegar, pero la diferencia está en si les damos lugar a estos o si realmente nos sentamos, como lo acabamos de hacer ahora, a mirar qué nos dice la palabra de Dios sobre estos temas, ¿cierto? Que creo que es bastante importante en ese sentido. Ahora, también señalar que estos estados de ánimo bajos, desánimos, tristezas, depresión, también pueden ser un recurso que el enemigo esté utilizando para amedrentarnos, para mantenernos alejadas del cumplimiento del propósito que Dios tenga para con nosotros. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el ejemplo que Dani nos daba del caso de Elías, él estaba escondido en una cueva, supremamente triste, deprimido, desanimado, y es ahí donde Dios le habla, ¿cierto? Entonces, de este caso de Elías y de muchos más que tal vez no mencionamos por temas de tiempo, podemos aprender dos cosas. Primero, que el enemigo va a querer vernos en ese tipo de situaciones de desánimo para que no seamos, tomemos pues el propósito y el plan que Dios tiene con nosotros. Y es algo que creo que en diferentes reuniones desde que empezamos eh, hemos visto, que realmente debemos reconocer que todas tenemos un propósito en el Señor, ¿cierto? Pero también cuán fundamental es estar apercibidas de este tipo de ataques que podemos tener. Si realmente estamos desanimadas, no quedarnos solamente en esto, sino buscar ayuda. Primeramente de Dios a través de su palabra, porque como vimos ahora, no solo los pasajes que Dani leyó, sino hay muchísimos más que nos van a hablar sobre este tema del desánimo y pues cómo podemos mejorar nuestro estado de ánimo, ¿cierto? Pero también pues acompañarnos y rodearnos de las personas correctas. Para eso están este tipo de grupos en los cuales podemos sentirnos en confianza de buscar ayuda. Pero no permitamos que el diablo haga de las suyas tratando
de impedir que nosotros cumplamos el plan de Dios a través de este tipo de recursos que, como veíamos, es algo que se está volviendo muy común. Y lo otro que podemos también ver es que es en este tipo de situaciones que también podemos observar con mucha claridad la obra de Dios. Entonces, en el caso de Elías, vuelvo nuevamente a ese caso, el Señor lo llama, habla con él y le dice que quede escondido ahí, o sea, no es el lugar en el que él debía estar allá frente al pueblo hablándole la palabra que Dios le había dado, ¿cierto? Pero en ocasiones necesitamos ese sacudón de parte de Dios para que podamos salir de esto. Entonces, pues como tener en cuenta esto, no dejarnos amedrentar por el enemigo y estar dispuestas a escuchar la palabra de Dios en esto. Y pues quería que ya para finalizar nos quedáramos con este versículo, que creo que es una promesa muy hermosa para de pronto si alguna está en alguna situación de desánimo o depresión, o también incluso si quieren compartirlo con alguien más que creo que puede servirle a muchas. Y es este pasaje de Salmos 34, 18. Aquí está pues con la versión de las Américas, que me gusta mucho pues como la traducción que tiene, pero también pueden leerlo en la Reina Valera. Entonces en la versión de las Américas nos dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Entonces quedémonos esta noche con esta hermosa promesa de saber que el Señor está cercano a nosotras y que si nuestros corazones están quebrantados y estamos abatidas, si nuestra alma la sentimos triste, desanimada, que podemos confiar en Él, que podemos contar con Él, porque Él está ahí cercano a nosotras y su deseo, como dice aquí, es salvarnos, su deseo es ayudarnos. Entonces, pues quería que nos quedáramos también con esto. Pues bueno, muchas gracias a todas por conectarse el día de hoy con nosotras. Esperamos que haya sido de bendición este tema. Como les mencionaba, pues es una introducción sobre el tema de la depresión. Entonces, la próxima reunión nos estarán acompañando otras jovencitas para compartir de este tema un poco más. Pero bueno, gracias a todas y esperamos que haya sido de bendición. Les recuerdo para los que nos ven por YouTube que también tenemos un canal en Instagram en el cual nos pueden seguir y vamos a estar compartiendo diferentes tipos de contenidos también valiosos. Muchas gracias.